está doña Amelia ya con nosotros. Buenos días, doña Amelia. Buenos días. Yo quiero, amigos ustedes, amigos todos que nos escuchan, antes de entrar en materia, decirle adiós a un amigo que no solamente como profesional conocí durante muchísimos años, sino que como persona también tuve la dicha de tenerlo cerca, porque ese amigo que hoy nos deja, que es Pilo Bando, realmente era una extraordinaria persona, y que los que tuvimos oportunidad de conocerlo como personas no podemos dejar de olvidar en este momento en un micrófono no solo compartir el dolor que tenemos, sino también compartir el dolor de tanta y tanta y tanta gente que desde que dimos la noticia ayer de la muerte de Pilo nos ha llamado, nos ha hablado, nos ha parado en la calle para decirnos algo cariñoso sobre ese hombre de la radio y de la tele, pero que a la final era un ser humano y que hoy nos deja. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Se nos fue Pilo. Y yo digo se nos fue porque Pilo entró a tantas casas. Pilo fue amigo, sin que lo vieran físicamente, a la par de tantas personas, de tanta gente humilde que hoy está triste, como yo. Dicen que ponerse a hablar de cuándo se muere la gente y por qué se muere, si se puede haber muerto antes o por qué se murió después, es una tontería. La gente se muere en el momento que tienen que morirse. Por eso hay veces que dicen a uno, mira, casi se mata, pero no se mató. Y a veces dicen, mira, se despertó y estaba, ya, no se llegó a despertar, estaba muerto. Por eso digo que se nos fue Pilo. Yo sí creo, como dice la canción Randall, Febe y los amigos que nos escuchan, yo sí creo que es un espacio que no se va a llenar. Hay gente que logra marcar un estilo, y digamos en el caso de Pilo, de narrador deportivo, aunque era muchas cosas más, que logra marcar un estilo que no se repite, que nos regala tanto en innovación, en creatividad, en sentimiento, en pasión, que a la final realmente nunca lo vamos a olvidar, pero no habrá otro Pilo Bando, ¿verdad? Y ojalá, yo digo que Dios, no sabemos dónde nos vamos cuando nos morimos, pero ojalá que Dios le permita a Pilo, que era muy tímido y era desconfiadón, ¿verdad? Desconfiadón era Pilo, que le permita a Pilo sentir o ver, porque dice que cuando ya nos morimos ya nos sentimos, ver el cariño enorme de los costarricenses, de verdad. Desde el momento en que ayer se dio la noticia, la gente triste, se le salen las lágrimas, le dice a uno, ay, se nos fue Pilo.
y Pilo tenía que irse porque así es la vida, pero yo quiero que no pase desapercibida, por lo menos aquí en Nuestra Voz, quién fue nuestro compañero, en el caso mío, por años de años en Canal 2, en Canal 6, aquí en la radio, pero para los costarricenses por años, ¿verdad? Ayer me decía una muchacha que la mamá de ella sabía cero de fútbol y no le gustaba, pero sí sabía que era el zapatazo y sí sabía quién era Pilo Bando, ¿verdad? De una u otra manera. Y Cartago está de luto. Yo conocí a don Pilo personalmente, algunas veces lo traté. Era un hombre, tiene razón usted, muy tímido y muy desconfiado, pero era una persona muy humilde. Sí. Conozco a su familia y Cartago, la provincia como tal, adora a Pilo Bando, ¿verdad? Si hay una provincia que está hoy de luto es Cartago. Adoraba él a su equipo y lo hacía, que él rompió con eso, usted sabe, en las transmisiones deportivas normalmente nadie dice a qué equipo le va. Pilo desde que empezó, él dijo yo adoro a mi equipo Cartago, y sufría cuando narraba un partido de Cartago y iba al mercado de Cartago y la gente lo saludaba y lo añoraba, y ayer hubo minutos de silencio en todos los partidos, que es un mero acto simbólico, pero yo creo que es uno de los que la gente más sintió, ¿verdad? Sí. Él tenía ese estilo, bueno, yo les digo que fui compañera mucho tiempo, a mí me decía Melín. Él tenía ese estilo, yo le decía, mira Pilo, independientemente de que seas esa clase de narrador, de que has innovado, porque él innovó en la narración, y eso no puede pasar desapercibido, la gente lo sintió. Independientemente de que también le aportaste una franqueza increíble, ¿verdad? Como decía las cosas cuando tenía que decirlas. Digo yo, a mí me encanta tu voz. Pilo tenía una voz preciosa para ser actor en la radio. Ustedes vieron qué matices de voz más lindo. Entonces me decía él, cuando yo comenzaba, porque era muy tímido realmente, cuando yo comenzaba a decirle eso, él me decía, ¿cómo le dicen a Melín? ¿Cómo le dicen? Y decía todo serio, como diciéndome, deje de estarme diciendo eso porque me chillo. Desconfiado, cascarrabias a veces, pero yo les quiero contar, yo que lo tuve cerca, mucho más cerca lo tuvo mi hermano Alejandro, y sobre todo en los últimos años de Pilo, que Pilo Bando era un ser humano extraordinario. Humilde ya es una característica, ¿verdad?, linda de una persona, pero aparte de eso era solidario, se preocupaba por los demás, y en el final de la vida que él se acercó tanto a Dios, porque eso también yo sé que él quiere que uno lo destaque, cuánto se acercó él a Dios, y en el final de la vida cuando hablábamos, él tenía como prisa por hablarle a la gente de cosas espirituales, de Dios, de acercarse a Dios, y eso al final lo reconforta a uno, porque dice, cuando uno está tan cerca de Dios, pues le debe dar mucho menos miedo morir, y se va más rápido al mejor lugar que pueda irse. Sí, de hecho él hace unos 5 o 6 años, cuando regresó a narrar, hizo algo que nadie hace, y es que al principio de todos los partidos, cuando pitaban el movimiento de balón, siempre daba un versículo, por ejemplo, porque él tenía la necesidad de darle a conocer al mundo. Que esa es otra cosa creía, que lo va a marcar a él, ¿verdad? Sí, o sea, cómo él quiso compartir fe. De hecho, escuchar, para mí, por lo menos que soy más joven, escuchar a don Pilo es transportarse la niñez. Uno creció escuchando a don Pilo, y tal vez yo no tuve la oportunidad de conocerlo como usted y tenerlo cerca, pero como muchos costarricenses creo que lo sentíamos un amigo, un amigo que estaba en la televisión y que era parte de nosotros con su forma popular de ser, decía las cosas como tal vez todas las pensamos, pero él se atrevía a decirlo así en televisión, y creo que es irreemplazable, de las figuras que serán irreemplazables en el mundo. Por eso todo el mundo le decía Pilo, nadie le decía Manuel Antonio. Pilo. No, y usted sabe que en esta industria y en el show business que llaman, que muchas veces de show no tiene nada, que es el trabajo que hacen las personas, a veces hay mucha injusticia, y generalmente la gente mayor con enormes habilidades se tiene que quedar en la casa viendo pasar su oficio por las pantallas o por el micrófono sin hacer nada. Y en esto yo quiero decirlo porque Pilo me hubiera pedido que lo dijera. En esto Repretel y Fernando Contreras especialmente le volvió a abrir las puertas a Pilo cuando ya Pilo estaba retirado prácticamente, no porque él quisiera, sino porque ya estaba retirado de la profesión, y le pidió que volviera, y volvimos a tener a Pilo. Y Pilo Bando siempre decía,
es que ese Fernando Contreras es mi amigo, él me dio una oportunidad y me apoyó en todo momento y hasta el final, ¿verdad? En todo momento y hasta el final, en los últimos años de mi vida. Y yo quiero destacar eso, porque Pilo me hubiera pedido que lo dijera. Me decía, Melín, anda y decir eso. Yo le adoraba la empresa, además. Quería mucho a la empresa, estaba agradecido con la empresa, pero quería mucho también su trabajo, así que se va una persona irreemplazable. Yo voy a hablar ahora tal vez con algunas de las personas que lo conocieron, solo por un cariñito, para un cariñito a Pilo. Cuando en esta profesión uno se muere, la gente habla mucho en el momento, pero yo siento que Pilo es de esas personas que no se van a olvidar. Bueno, puedo hablar del Rápido Ortiz, otra persona que cuesta mucho que se olvide. Sí, pero Pilo penetró el alma costarricense y forma parte del alma costarricense. Por eso es que queremos recordarlo hoy, queremos invitar a la gente. Él ayer muy tarde en la noche llegó ya aquí a donde se están velando sus restos en la funeraria La Piedad en Desamparados. Y hoy a la 1 de la tarde en La Piedad en Cartago, ¿usted sabe dónde queda exactamente La Piedad en Cartago? Ahí en Cartago va a ser las honras fúnebres de nuestro querido amigo. Realmente ayer tuve un sentimiento muy fuerte, porque también quiero contarles, porque son las cosas que usted tal vez no sepa, pero yo quiero contar. El equipo de trasplante del hospital, la gente que trabajó con él estaba toda muy conmocionada, porque cada vez que hay un trasplante, ellos se alegran mucho pensando que es una oportunidad de vida. Pero yo quiero contarles lo que Pilo decía desde hace días. Y de ahí, ¿cuándo me van a hacer el trasplante a mí? Díganle a los doctores que me hagan el trasplante. Él quería, porque en los últimos años él estaba muy delicado. Él quería que le hicieran ese trasplante. A la final el trasplante se le hizo, a la final su riñón nuevo lo llevaba, ¿verdad? Pero el corazón no le aguantó, y se nos fue. Pero Pilo quería que le hicieran ese trasplante, demandaba que le hicieran ese trasplante. Lástima, o uno no sabe, ¿no? ¿Qué significa a la final que se haya ido? Porque me decía ayer la esposa que se había ido con su trasplante, que lo que él quería tener esa oportunidad. A la final el corazón no le resistió, pero como siempre digo, cada quien se muere en el momento que tiene que morirse, ¿verdad? Y no viene al caso hablar ni más sobre tarde ni más temprano. Dicen que ni más tarde ni más temprano, todos tenemos la hora fijada ya. Ya averigüé. Lo de La Piedad. Sí, es 1 kilómetro al norte de la Basílica de Los Ángeles. De la Basílica. En Barrio San Blas. Bueno, en Barrio San Blas, que aquí yo lo tenía, me estaba buscando para decirle a la gente, porque hay mucha gente que va a querer ir hasta allá, va a haber mucha gente que va a querer despedirlo. Nosotros lo estamos despidiendo en este momento. Así que hagamos una pausa y tal vez cuando regresemos de la pausa, escuchamos a algunos de esas personas que nos pueden hablar de qué significó Pilo. Ya yo hablé que creo que significó para el alma costarricense y para los amigos de él, pero qué significa Pilo Bando también en lo que él era más que todo y mejor que todo, narrador deportivo. ¡De Costa Rica! ¡Gol! ¡Panadol de Rolando Fonseca! Con la bola hasta el fondo. Tiraron arriba, Pablo, el toque. Un amigo se va. ¡De Costa Rica! ¡Gol! ¡McDonald! ¡De Winston Park! ¡La peleaste, Pablo! ¡Llegó Steven! ¡Peleó en el centro! ¡Y Parks
sonó el pito. Aquí estamos tus compañeros, aquí estamos tus amigos, aquí estamos las personas que nos duele que te vayas, pero con la idea de que vas a estar en un lugar mejor. Yacine Quesada, director de Deportes Colombia, otra persona que fue compañera de Pilo y que pudo compartir con él y que tiene elementos dentro de lo que fue Pilo para recordarlos el día de hoy. Yacine, buenos días, un abrazo. Doña Amelia, un abrazo igual para usted y para toda su audiencia. Me alegra mucho saludarla, de verdad, el cariño y el respeto para usted y por supuesto para su audiencia. Si yo tuviera que decir algo, que hay que decir mucho, yo diría que el valor principal de Pilo era su autenticidad. Pilo era como era. Eso significa cuando uno es así, doña Amelia, tiene la capacidad de ser como uno se siente y se expresa como tal, pues tiene siempre sus implicaciones, ¿no? Claro. Él era así, él era del pueblo, yo digo que él era del pueblo, él no tenía ningún problema dentro de la aplicación de su trabajo, de aplicar lo que el pueblo dice, como el pueblo habla, como la gente del fútbol sobre todo aplica la jerga futbolística. Él era así, él tomaba todo eso del pueblo, del mercado, de los abastecedores, de las pulperías, de la gente nuestra, el pueblo que vive el deporte y el fútbol sobre todo, y Pilo tomaba todo eso y se convirtió indiscutiblemente en un ícono, un narrador del pueblo. Yo diría que se nos ha ido un narrador auténticamente del pueblo y un hombre de eso que gozaba de una total autenticidad. Me tocó entrevistar a Pilo hace más o menos año y medio, doña Amelia, y algo de lo que me hizo sentir bien es que él se había encontrado con Dios, él tuvo un encuentro lindísimo y empezó a tratar de cambiar muchas cosas, de que el tiempo le alcanzara en medio también de su enfermedad, que le alcanzara para, de alguna manera, recobrar tiempo en algunas cosas perdidas, y creo pues que Dios le dio la oportunidad de vivir. Ahora que la escuchaba usted decir que bueno, que vivió hasta cuando tenía que vivir, yo creo que así es. Yo creo que Dios le dio la oportunidad de reparar algunas cosas, sobre todo de repararse a sí mismo, de perdonarse a sí mismo y de hacer algunas otras cosas que creo que él quería hacer. Así es que, pero si tuviera que englobar Pilo Obando, yo diría el narrador del pueblo y un hombre auténtico, doña Amelia. Muchas gracias, Yacine, muchísimas gracias. También está Miguel Cortés, compañero aquí en la radio del programa Oro y Grana. Miguel Cortés, Pilo Obando. Bueno, indudablemente una figura que por las connotaciones que ha tenido, por lo que él representó, escuchando ahora a Yacine, no variaría mucho lo que yo puedo definir de él, porque él le puso un sello particular, un sello de Pilo Obando desde que yo le conocía, y ahora estaba haciendo un poquito de memoria con respecto a que Cartago ha producido grandes hombres del micrófono, como Jimmy Avendaño, como Carlos Alberto Patiño, como Luis Humberto Ramírez, que ya desafortunadamente desaparecen. Pero también lo importante de todo esto es que él ha sido siempre auténtico, él no imitó a nadie. Yo he conocido grandes narradores y para mí el mejor, que se llamó José Luis Ortiz, siempre con su estilo. En el caso de Pilo, él fue fiel a su estilo desde que se inició hasta que murió, y siempre caló profundamente en lo que ha permanecido o lo que permaneció activo, y eso le valió ese sello. Nunca imitó, siempre fue él mismo. Anoche yo observaba una entrevista que le hicieron en Intrusos, creo que este muchacho Edgardo Camacho, y él ahí se confesó, ya no solo desde el punto de vista espiritual, religioso, sino también de las falencias y de los errores que todos los humanos cometemos, de tal manera que ciertamente deja un gran vacío Pilo Obando por su forma de ser, por su autenticidad al narrar, y es de la gente que efectivamente deja una gran huella en la narración deportiva del país. Muchísimas gracias a Miguel Cortés, otro gran analista deportivo, compañero nuestro aquí en la radio. Y es que eso es cierto, aquí en la Extra, Hernán Morales, compañero de tantos años,
¿verdad? El micrófono con Pilo, dice, no siempre estuvimos de acuerdo. Es que con Pilo no siempre uno estaba de acuerdo, con nadie está siempre de acuerdo. Lo rico con Pilo es que él te decía que no estaba de acuerdo y que le podías contestar y que Pilo no se andaba con vueltas, ¿verdad? Pilo decía las cosas de frente y o prefería quedarse callado antes de entrar en pleitos por pleitos, pero con Pilo muchas veces uno no estaba de acuerdo y se lo decía y él le contestaba, y eso me encanta a mí, poder confiar frente a frente con las personas. Y eso lo hacía al aire con Hernán. Con Hernán todo el tiempo. Todo el tiempo lo hacía, eso era lo rico de escucharlos a los dos. De escucharlos a los dos, y Hernán tan tranquilo, Hernán sí, no perdía sí, contra sí. Mira Pilo, sí, Pilo, ¿verdad? Y ayer decía otro de los amigos de Pilo que ellos eran como un matrimonio, Gerardo, que yo conozco apellidos. Rojas. Sí, que ellos eran como un matrimonio de esos que no se pueden dejar, ¿verdad? Nos arreglamos, nos contentamos, nos arreglamos y nos contentamos porque pasaron años y años trabajando juntos, ¿verdad? Y finalmente decía, bueno, y lo llevé a la iglesia, ¿verdad? Y eso a Gerardo lo tenía como muy tranquilo, ¿verdad? Y muy feliz por lo que representó para Pilo a la final. Ese reencuentro de ahí, es que ya todos cuando vamos para viejitos vamos haciendo cuentas, ¿verdad? Ya vamos haciendo cuentas cuando vamos para viejitos, la verdad, y que dicha que Pilo lo pudo hacer con tranquilidad. Ayer estuve con uno de sus hijos, tiene 2 hijos en Estados Unidos, hay otros 2 hijos más por acá. Paula, que fue compañera nuestra en Canal 6, periodista del área de producción, por ejemplo, la recuerdo muy bien, era como una pilito en mujer. Igual a Diana, la otra hija. Sí, como una pilito en mujer era Paulita cuando la conocimos hace varios años. Dice, hay una narración que no la han puesto y fue cuando ganó la medalla Claudia Paul en los Juegos Olímpicos. La tenemos, Miguelito. Aquí está Miguelito buscándolo. Aquí está Miguelito buscándolo, porque sí, esa pareja, por eso decía lo de Gerardo, esa pareja Hernán Pilo también fue una pareja que vale la pena destacar. Usted lo oía. Era la dupla, sí, porque la mayoría de comentaristas están siempre de acuerdo con que el partido tal vez está malo o está un jugador jugando bien. Y ellos no decían, no, para mí está bien, no, para mí está mal. Y era el debate, serio, sí, era el debate, el debate Pilo, rico. No, sí, Pilo. sí. ¿Cómo que no? Sí. Pero qué bonito lo que han dicho los que saben más de esto, ¿verdad? Es como él incorporó, inclusive lo dice don Fernando Contreras en las opiniones que dio ayer en la prensa, que representó a cabalidad nuestra idiosincrasia, por lo que el público le llegó a querer, ¿verdad? O sea, Pilo hablaba como habla el tico. Exacto. Y lo decía y lo ponía muy bien puesto en el momento que tenía que decirlo, que eso también es importante, no es cuestión de decirlo, tenía fisga, tenía timing para las cosas, o sea, tenía muchas cosas lindas, Pilo, tenías muchas cosas lindas y por eso te queremos recordar y homenajear en este momento. Ya lo hicimos, estábamos buscando a Hernán, estaba Hernán por acá, pero lo perdimos. Dicen aquí, guarde, que ya viene Pilo, que ya viene Hernán, corriendo para poder hablar. Hagamos una pausa para cumplir con nuestros anunciantes y estamos despidiendo a un amigo. Se fue Pilo Obando y yo quiero rescatar sobre todo el gran ser humano que era, además del extraordinario profesional que logró eso, lo más importante que tenemos que lograr los que estamos frente a un micrófono, comunicarse, se logró comunicar con el pueblo de Costa Rica y eso es bueno. Había gente que lo pudo criticar en su momento, ya al calor de las discusiones sobre qué defiende o no también, pero qué bonito sentir, como yo lo sentí ayer, porque ayer anduve por varias partes, que toda la gente llegaba, gente sencilla, gente humilde, gente no tan sencilla, llegaba a hablarme algo bonito del Pilo, qué bonito. Ofreceremos diariamente las noticias más relevantes sobre la inauguración del 12º Campeonato Mundial de Fútbol, España 82. En ruta a España 82. Es un gentil copatrocinio de Pilas Nacional. Pilas Nacional. Te duran mucho.
atrás nuevamente. Entrega ahora para Dani, para Walter, entregó en corto para Pablo, entregó pelota al frente, se fue Pablo para el empate, Pablo, para el empate, Pablo, 11 minutos, solo 5 les duró la alegría. Pablo, jugadón de Costa Rica. Adiós a Pilo Obando, nuestro amigo de todos ustedes, entraba a sus casas, compartía con ustedes la narración futbolística. Aquí me están mandando Carlos Uriza una foto donde está Pilo, ahí yo voy a ver cómo la paso. Dice que fue el primer cajero que tuvo Bancrédito. Ajá. Sí, que fue el primer cajero. Dice que cuando él le pagaba muy mal, dice Pilo. Porque ayer Camelia Llanta lo entrevistó. Muy bonita estuvo esa parte del programa. Y también Pilo últimamente hablaba más de él y de su vida y de lo que pasaba. Con Alejandro, mi hermano, que hoy sale La Nación, por cierto, Alejandro hablando de él, dice que lo que él más quería era ver a Cartago campeón. Dice Alejandro que a él le duele, dice la entrevista, porque estuvo a un toque de verlo campeón a Cartago, que ese era una de las cosas que él quería. Pero Hernán Morales estuvo mucho tiempo trabajando a la par de Pilo Obando y ya está con nosotros para cerrar este recordatorio, este cariño, este abrazo, este beso, este abrazo fraterno que estamos haciéndole a Pilo Obando esta mañana, en el que ya se fue y en el que hoy a la 1 estarán diciéndole adiós todos sus amigos y familiares en La Piedad, allá en Cartago, donde será enterrado. Hernán, un abrazo, buenos días. Amalia, un abrazo igualmente para usted, muchas gracias por tomarme en cuenta, por hacer estos recordatorios tan lindos de una persona que fue para mí muy importante, ¿verdad? Yo lo consideré siempre a él, junto a Luis Gerardo Rojas, junto a Ramón Col, a Álvaro Allen, que usted muy bien los conoce a ellos, mis formadores en esto. Fueron unas personas que me enseñaron, que me guiaron para que ya pasaran casi 30 años y todavía estamos en estas lides, Amelia. Me acuerdo. Hernán, todo el mundo de una u otra forma nos habla de cosas diferentes de Pilo, que dice que usted rescata algo interesante, que fue Pilo le enseñó a mucha gente, le enseñó a dar sus primeros pasos en la narración o en el trabajo. A mí también más de una vez me dijo, mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? La gente resalta la autenticidad de Pilo. Usted y ahora lo recordamos también en el periódico, dice, bueno, muchas veces no estábamos de acuerdo. Pilo Obando como narrador y Pilo Obando como persona, tanto tiempo a la par de Hernán Morales. Okay. Bueno, la persona extraordinaria, ahí lo estaba escuchando ayer en el programa, una entrevista que le habían hecho precisamente ahí en Pelando el Ojo, Normal y sus compañeros, y hablaba de que él fue una persona prepotente, decía que hubo un tiempo en su vida donde fue muy prepotente. Pero Amelia, viera que yo no lo recuerdo nunca así. Sí, yo tampoco. Sí sabía de Pilo que se enojaba, del Pilo que se molestaba cuando las cosas no se hacían bien, cuando algo no le parecía, y seguramente, no sé, yo congenié tanto con él en la manera de trabajar, en la manera de efectuar las cosas que nunca nos peleamos, nos enojamos, sí, porque yo podía tener un criterio sobre una cosa y el otro, pero no pasaba de un simple enojo durante la transmisión o un ratico después de que había terminado el partido, pero nunca estuvimos distanciados y compartí con él en los mundiales. Ahora que estaba escuchando los goles esos, yo estuve con él a la pura par en esos goles. Estuvimos en el Mundial de Italia, estuvimos en el Mundial de Corea, transmitimos otros mundiales juntos. Y con él siempre exigente, ¿verdad? Es como usted, Amelia, son muy exigentes, quieren las cosas bien hechas, y Pilo era así, ¿verdad? Y mucha gente no lograba alcanzar a imaginarse ese Pilo exigente, muy profesional, por las cosas, las salidas, la forma en que él encontraba siempre cómo salir de un apuro, ¿verdad? Entonces, son tantas cosas de Pilo que es muy difícil, ¿verdad? En un momento uno poder explicar todo eso, pero para mí
terminó siendo además un ser humano extraordinario en sus cosas, ¿verdad? Ya en esta última etapa de su vida, los últimos 10, 12 años, fue otro Pilo, es cierto, fue otro Pilo todavía más amplio, más comprensivo, ya con experiencia, y siempre sin perder lo que lo caracterizó a él, que era la chispa, la genialidad, la autenticidad. Pilo es un personaje que había que estar cerca de él para llegar a entenderle y comprenderle y quererle todas esas cosas. Hernán, ¿cuál fue la última vez que estuvo con él usted trabajando? ¿Fue la última vez que hablaron? ¿Qué le dijo Pilo? No, bueno, hace como 22 días él me llamó, y me llamó para regañarme, porque no le había gustado los comentarios que habíamos hecho de un partido. Lo que pasa es que no recuerdo cuál fue el partido en que estábamos, y me llamó y me regañó, ¿verdad? Me dice, pero ustedes ¿por qué tienen que decir eso? ¿Por qué no dicen esto, verdad? Como era Pilo. Y entonces ahí hablé un ratico con él, y entonces yo le pregunté, siempre le preguntaba por su estado de salud, cómo andaba, cómo esperaba, cómo estaba lo del famoso trasplante, ¿verdad? Él siempre esperanzado con eso. Me dijo, Hernán, estoy un poco más afectado de la garganta, la vista me está fallando, él sí iba a operar la vista también, ¿verdad? Estaban tantas cosas de esas, pero lo principal era el trasplante del riñón, ¿verdad? Y bueno, ayer hablando con su esposa, me decía que, dice, estaba feliz, Hernán, porque recibió el trasplante, y las cosas de Dios, él se lo dio y de una vez se lo llevó. Así lo ve la señora, ¿verdad? Me ha emocionado mucho, ¿verdad, Amelia? Viera que no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil, y hay momentos en que me llega profundamente. Yo, Hernán, un abrazo de todas maneras, a mí también, también. Realmente le agradezco mucho a Hernán que nos trajera esto. Sí, la esposa dice y reitera eso. Y mi hermano Alejandro me decía anoche, hablando de Pilo, que Pilo era un peleador, dice Alejandro, como Alejandro que es un peleador, o sea, él era un peleador, dice Amelia, él se murió, todo el último tiempo él estuvo peleando, él no estuvo tirado en una cama sufriendo y pensando, no, él estaba peleando diciendo, yo voy a salir adelante, yo lo voy a lograr, me siento mal pero lo voy a lograr, y la verdad es que esa actitud siempre hace que uno esté mucho mejor, ¿verdad? A pesar de la enfermedad que lo había afectado tanto. Un abrazo grande, Hernán, un abrazo grande a todos y todas las personas que hoy sentimos grande y profunda la partida de Pilo. Aquí dice Gustavo Araya, me saca las lágrimas, grande Pilo, ahora narrará los partidos entre ángeles y querubines. Muchísimas gracias de verdad a todos, y que Pilo, digo yo siento que así va a ser, que Pilo está con una sonrisa socarrona viendo a todos hablar bonito de él. ¿Ves, Pilo, como te queríamos tanto? Él está con su sonrisa viéndonos a todos. Te quedaste en la historia del fútbol costarricense, Pilo, y te quedaste en el corazón de nosotros, porque yo también quiero rescatar, sobre todas las cosas, la calidad humana de Pilo Bando. Su carácter era franco, directo y claro. Le gustaban que las cosas estuvieran bien. Yo también soy igual. Sí, esto lo dijo Hernán. Sí, franco, directo y claro. Eso no quiere decir que nada negativo. Eso es una forma de ser, ¿verdad? Porque le gustaba que las cosas estuvieran bien hechas, dice Randall. Aquí tenemos una foto que se tomó en una de las fiestas en Canal 2. Aquí tenemos a McGregor con Pilo, a Chelita, que a Chelita ahí, a mi hermano Alejandro, y tenemos a Calero. Ahí está Calero, en una de las fiestas de fin de año de Canal 2. De verdad que qué bonito, mira, ahí están celebrando, ahí está Pilo comiendo, sirviendo, y Alejandro en primera en primera fila, pero ahí está Chelita, nos trajo las fotos esta mañana. Muchas gracias, Chelita, por traernos las fotos. Y ahí está con McGregor, con Carlos Arias, creo que Carlos Arias, Leo Cordero, el Pilo, Alejandro, ahí están todos, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, amigos, nos vamos con el corazón hecho un puñito, ¿verdad? Porque la verdad es que nos ha dolido, nos ha llegado y nos ha pegado, como decía Hernán Morales, pero las cosas tienen que ser así. Lo importante, rescatar las cosas hermosas que Pilo dejó, las cosas buenas, las cosas profesionalmente, los logros profesionales que tuve, aunque como repito, no se
no va a haber otro Pilo Bando. Podrá haber gente diferente con sus aportes, pero otro Pilo Bando difícil. Y qué bonito también, repito, como comunicador, haber llegado al corazón de un pueblo, Pilo, como lo hiciste. Un abrazo, querido amigo, hasta siempre.